Vamos a entrar en la palabra, pero ¿qué os parece si antes de entrar en la palabra del Señor le animas al que tienes a tu lado? Le dice: ánimo, hermano, Dios te bendiga mucho. Anímale, anímale. Gloria a Dios. Anímale un poquito. Amén. ¿Por qué digo animarle? Porque yo creo que todos coincidiréis conmigo en el hecho de, si has conocido a Jesús, recordar ese día como uno de los días más importantes de nuestra vida. Todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer a Jesús implica haber rendido nuestro corazón a lo que la palabra de Dios nos enseña, haber reconocido que tenemos pecado en nuestra vida, que nuestra vida no era agradable a Dios, conforme la luz de la palabra, no conforme el concepto de cualquier hombre, sino conforme el concepto de la palabra. Esto es lo que a nosotros nos da luz. ¿Cómo sabemos si algo está bien o está mal? Porque la palabra de Dios nos indica lo que está bien y lo que está mal. Por eso la palabra se revela a sí misma como una lámpara que alumbra nuestros pies, como una lumbrera que alumbra nuestro camino. Es decir, en nuestra vida, cuando nosotros vamos conforme las pautas y las enseñanzas de la palabra, sabemos con certeza que no le vamos a desagradar a Dios. Al contrario, sabemos con certeza que le vamos a agradar a Dios. Y de eso es de lo que se trata, agradarle a Dios. Así es como hemos empezado este año. Este año hemos empezado entendiendo que algo que Dios quiere, algo que Dios está esperando de su pueblo, es que verdaderamente su pueblo sea capaz de cumplir el propósito por el cual existe su pueblo. Esa es la realidad. La realidad es que Dios tiene un plan, un propósito, un proyecto, que el plan, el propósito y el proyecto de Dios no siempre, ¿verdad?, es conocido. A la vez, nosotros podemos tener nuestros planes, nuestros proyectos de vida. Lo hermoso de todo es cuando nuestros planes coinciden con los planes de Dios, cuando nuestros proyectos coinciden con los proyectos de Dios. Esa es la realidad. No hay nada más hermoso, no hay nada más importante, más maravilloso que coincidir con la voluntad de Dios. Y cuando nosotros pensamos en ese momento tan hermoso en el que pudimos conocer a Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados, no solamente recibimos el perdón de pecados, sino que juntamente con eso vino una capacidad de poder vivir de una manera diferente a la que vivíamos antes. Esa es la realidad del poder del Evangelio. No es que he aceptado a Jesús y he empezado a venir a la iglesia. No, eso está bien, pero hay muchos que pueden venir a la iglesia y todavía no han aceptado a Jesús. Es decir, el estar aquí no significa nada. Lo que realmente significa es el cambio en nuestra vida, es la transformación, es el anhelo que viene en nuestro corazón, no porque nos están empujando, insistiendo de que seamos capaces de hacer algo que Dios nos pide, sino porque nos surge, surge desde el corazón, nace desde lo profundo de nuestro ser. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Tú dices, yo no sé si Dios está conmigo. La señal es cuando tú empiezas a sentir internamente la necesidad de cumplir la palabra y de agradarle a Dios. Cuando eso lo sientes es porque Dios está en ti. Porque estas cosas no se aprenden en un curso. En un curso tenemos conceptos teóricos. Esto es el poder de Dios obrando y manifestándose. Esto es Dios obrando en los corazones. Y si Dios no obra en los corazones, ¿sabéis qué? Somos un grupo de religiosos que no tienen ninguna diferencia con otros grupos religiosos. Y esto es lo que Dios no quiere, hermanos. Por eso el domingo escuchábamos algo la semana pasada, algo que es tremendamente importante, tremendo. Y es el anhelo que Dios tiene en su corazón de que cada uno de nosotros seamos discípulos victoriosos. Victoriosos.
Y un discípulo de Jesús victorioso no es aquel que le va bien en la vida. Ya lo hemos visto. Muchas cosas nos pueden ir mal en la vida, pero eso no nos condiciona para hacer lo que Dios nos ha pedido. Eso es un discípulo victorioso. Un discípulo victorioso es aquel que deja que la gloria de Dios se manifieste en el cumplimiento del propósito y de la voluntad de Dios. No es aquel que todo le va bien y dice, yo soy victorioso porque tengo trabajo, porque tengo salud. Hay millones de personas que tienen trabajo y tienen salud. Igual tienen más trabajo y más salud que tú. Ese no es un indicador. El indicador de un hijo de Dios, de un creyente, de un discípulo de Jesús que es victorioso, es porque asume la responsabilidad de cumplir con el plan de Dios y en medio de todas las dificultades no se detiene, no se para, avanza, sigue. Dios me dijo que predique su palabra, yo voy a predicar, aunque se opongan, aunque lo nieguen, aunque me ataquen, aunque se burlen, yo seguiré predicando la palabra del Señor porque eso es lo que Dios me pidió. Mientras yo lo haga, puede que se convierta uno, dos o ninguno. Pero a mí el Señor no me ha dicho que yo convierta a la gente. Eso lo hace el Espíritu Santo. A mí me ha dicho que yo predique el Evangelio. Y Dios a ti te ha pedido que prediques el Evangelio, ¿sí o no? Entonces, pero claro, el Evangelio, ser un cristiano victorioso es maravilloso, es tremendo, pero tenemos que reconocer que no es fácil. Que no es fácil. ¿Para quién no es fácil? Para nuestra carne. Tú sabías que, mira, haz así. Sí. ¿Sabes que eso? ¿Has visto que la mano no ha pasado de un lado para el otro? Aquí hay carne. Entiéndeme, cuando estoy hablando de la carne, estoy hablando en el concepto de la palabra. Nuestra naturaleza humana, nuestra condición física que nos permite movernos en este mundo que Dios ha creado. Tenemos un cuerpo, no solamente un cuerpo, sino también un alma y un espíritu. Y entonces todo tiene que ir acorde. No podemos decir que somos espirituales y con el cuerpo hacemos lo contrario a Dios. Nuestro cuerpo se sujeta a lo que el espíritu dice. Y cuando yo digo que no es fácil, ¿por qué no es fácil? Porque a veces cuesta subyugar, matar, hacer claudicar a esta carne. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Que no tienes ganas de orar? Ahora me estoy enterando. A mí también me pasa, hermanos. A mí también me ha pasado muchas veces. Que hay un montón de problemas y tengo la cabeza porque mi carne es débil, estoy cansado. Qué sé yo, a veces hasta me han dolido la muela y digo, para orar con la muela, y digo, Señor, mi oración se levanta, Señor, quítame esta muela. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la naturaleza. Ahora bien, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Por una razón muy sencilla. Si nosotros queremos llegar hasta el final, cumplir el propósito con el que Dios nos ha llamado, es decir, ser discípulos victoriosos, nosotros vamos a tener que ser capaces de superar todos los obstáculos que tenemos delante nuestro. Ahora bien, hay una serie de circunstancias que se presentan que lo que hacen es golpear a nuestra naturaleza humana. No pueden tocar el alma, no pueden tocar el espíritu, pero sí tocan nuestra naturaleza humana, sí tocan nuestra mente, ¿verdad? Sí toca la carne. Y esos son los problemas del día a día. Los problemas del día a día, es decir, nosotros como discípulos no vivimos ¿verdad? En el cielo, no descendemos, ¿verdad? En un carro de fuego como el que se llevó a Elías para venir al culto. Tenemos que tomar la Villavesa, ¿sí o no? Otros vienen en coche, otros vienen caminando. Hay que levantarse tempranito para no llegar tarde, ¿no? A que de repente tú abres los ojos y miras el reloj. Si se te ha hecho tarde, sabes que vas a llegar tarde. Porque no tenemos la capacidad de teletransportación. Que decimos que el espíritu de repente, ¡pum!, ya nos dejó aquí en la silla, peinado y duchado. Porque alguno puede venir todo corriendo. Da igual, ven despeinado, no pasa nada, que esto no es un desfile. Pero esa realidad de los problemas cotidianos, diarios, nos golpean continuamente con el propósito de que nosotros no cumplamos con aquello a lo que Dios nos ha llamado. Y nosotros tenemos que entender que claro,
En la vida vamos a tener un montón de situaciones difíciles. Yo les llamo adversidades, porque se convierten a veces en enemigos nuestros. Y por eso yo he querido titular este sermón, Venciendo las adversidades. Venciendo las adversidades. Porque eso es algo que tiene que caracterizar nuestra vida, tu vida. Si eres alguien que dice que Jesucristo de Nazaret está dentro tuyo, está en tu corazón, ¿cuántos tenéis a Jesús en vuestro corazón? ¿Cuántos tenéis al Espíritu Santo de Dios morando en vosotros? Quiero ver las manos levantadas, a ver cuándo. Porque, amén. ¿Sabes qué significa eso? Que en nosotros está morando el que es todopoderoso. Todopoderoso. Aquel que tiene todo poder. Aquel que puede hacer todo lo que nosotros estamos necesitando. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad. Y ahí es donde empiezan los conflictos, porque queremos que Dios haga nuestra voluntad. Pensamos que Dios es nuestro siervo, es nuestro esclavo, y nosotros le decimos cómo tiene que hacer las cosas y lo que tiene que hacer. Y Dios dice, no, yo no voy a hacer lo que a ti te parezca. Tú tienes que hacer lo que a mí me parezca, porque tú eres el siervo y yo soy el Señor. ¿Lo entendemos eso o no? Entonces llegan los problemas, llegan las circunstancias, queremos nosotros ser cristianos victoriosos, empiezan todas las circunstancias y por un lado tenemos lo que Dios nos pide y por otro lado está lo que la carne nos indica y lo que nos está pidiendo. Nuestra carne, nuestra naturaleza, que no está ahí renovada y nos dice, no, ¿para qué vas a ir al culto? No, ¿para qué vas a hacer? Da igual, pasa de esto, haz lo otro, búscate la vida, que se arreglen ellos. Tú, a lo que te den, si te bendicen bien y si no, vete a otro sitio, busca otra cosa, porque si no espabilas tú, nadie lo va a hacer por ti. Bueno, esos son los mensajes que vienen, no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otra cosa. Es Dios. Y Dios siempre nos motiva a hacer su perfecta voluntad. Su perfecta voluntad. Dios no le importa ni le interesa que nosotros seamos millonarios. A nosotros, como seres humanos, puede que nos interese muchísimo eso, pero a Dios no le importa tanto. Porque la riqueza del Hijo de Dios está en quién es el que está morando en el corazón. Por eso la palabra nos habla de que nosotros somos vasijas de barro que solamente contienen la presencia. Somos barro, lo más común que puede existir sobre la faz de la tierra. Eso es lo que somos nosotros. ¿Qué es lo que cambia la realidad? Que estas vasijas de barro están llenas de la presencia de aquel que ha hecho los cielos y la tierra. Eso es lo que nos tiene que cambiar de visión, de ayudarnos a cambiar el punto de vista con el que nos movemos. Por eso, claro, Dios dice, mira, yo quiero que tú cumplas el propósito porque quiero que seas un cristiano victorioso. Pero es que nunca vas a ser un cristiano victorioso si tú no eres capaz ¿de qué? De superar tus adversidades. Si tú no eres capaz de superar las adversidades que se te presentan, nunca podrás cumplir con el propósito de Dios. Te pongo un ejemplo sencillo. Sabéis que hay carreras de coche. La Fórmula 1 es la categoría más alta. En medio de una carrera que son, dependiendo del circuito, pueden ser 55, 60, hasta 70 vueltas al circuito. Hay momentos donde, para poder terminar la carrera, los coches tienen que cambiar las ruedas. Hay otros momentos donde tienen que echar gasolina. Porque todas esas vueltas le provocan un desgaste al coche y de repente ves que algunos han ganado carreras. ¿Sabéis por qué? No por lo grande y maravilloso del coche que tienen, sino porque el equipo que tienen le han cambiado las ruedas en segundos. En 3 segundos les cambian 4 ruedas. Madre mía, yo tardo 4 horas en encontrar el gato.
¿Dónde lo han dejado? ¿No te ha pasado que se te pinchó el coche y dice, ¿dónde está el gato, la rueda? Abres el... Bueno, ahí ellos en 3 segundos, 4 segundos te pueden cambiar la rueda y siguen la carrera. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a permitir terminar la carrera. Y de esto es de lo que se trata. Si tú no eres capaz de superar la adversidad cuando te quedas sin gasolina, si tú no eres capaz de superar la adversidad cuando se te pinchan las ruedas, o cuando se te desgastan las ruedas, ¿verdad?, en el circuito, si tú no eres capaz de superar las adversidades cotidianas, diarias, permanentes, nunca en la vida serás capaz de alcanzar la meta y el objetivo que Dios ha planteado para ti. Y la palabra me dice que Él me ha salvado para mostrar a los siglos venideros su abundante riqueza. Me dice la palabra que somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel, demostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, nosotros, dice la palabra en Mateo capítulo 5, que nosotros somos la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Hay un montón de ojos sobre nosotros y aunque no haya muchos, aunque sea los ojos de la gente que está cerquita a nuestro lado, nos están mirando y están diciendo, ¿qué es lo que tú tienes? Si es que tienes algo, porque tú hablas mucho de Cristo y demás, a mí demuéstrame que tú eres diferente. ¿Sabéis en qué se muestra? No en el tamaño de la Biblia, ni en los versículos de memoria que sabemos. Se demuestra en la capacidad que tenemos de superar las adversidades. En la capacidad que tenemos, por la ayuda del Espíritu Santo y por la dirección de la palabra, en no frenarnos, en no quedarnos allí estancados, allí dando vueltas, sino que somos capaces de superarlas y de avanzar. Y de eso es de lo que se trata. Y quiero que vayamos a Primera de Pedro, esta carta que escribió el apóstol Pedro. Se lo escribió... Es una carta de ánimo, se lo escribió a hermanos que habían sufrido la dispersión, que estaban dispersos, habían tenido que salir huyendo, abandonando todo lo que tenían. Y es tremendo porque en la palabra de Dios encontramos un montón de enseñanzas que nos ayudan a nosotros a encarar la vida con los pies sobre la tierra. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, no? Algunos viven en el aire, flotan. No, Dios dice, ten los pies sobre la tierra. A final de mes tienes que pagar el alquiler. Hay que tener los pies sobre la tierra. ¿Sabes qué? Mañana te vas a tener que levantar igual a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Y que te vas a tener que aguantar 8 horas con gente que a lo mejor se meten contigo, se burlan. Y tú vas a tener que terminar esa jornada sin partirle la cara a nadie. Victorioso. Porque no te llamó el Señor a defender. Nosotros no somos, ¿verdad? No estamos en las cruzadas. Voy a ir y se van a enterar. Dios, la mejor defensa que Dios tiene es tu testimonio. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Es el testimonio. Cuando tú eres capaz de demostrar que Cristo está contigo. Entonces dice la palabra, porque claro, estamos en la tesitura de yo quiero cumplir lo que Dios me pide, pero tengo un montón de adversidades. Y entonces el Señor te dice, supéralas. Y la pregunta del millón, ¿cómo las supero? ¿No te ha pasado eso? Si ya lo sabes, puedes salir del culto si quieres. Seguramente cuando lo escuches dirás, pero eso yo ya lo sabía. Pues gloria a Dios, lo has recordado. Dice la palabra en el capítulo 5 de Primera de Pedro, en el verso 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, ya te vas con algo hermoso. Él tiene cuidado de nosotros. Dice el verso 8, sed sobrios y velad,
Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros queremos ser de los que superan las adversidades, vamos a tener que ser capaces, según el texto que hemos leído, porque si leemos la palabra de Dios hay muchísimas más cosas que deberíamos de hacer, pero hoy quiero que nos centremos en tres aspectos fundamentales, tres acciones que nosotros vamos a tener que hacer, que poner en funcionamiento si queremos ser de los que vencen. La primera de ellas es humillarse delante de Dios. Las adversidades que se nos presentan en la vida podemos afrontarlas de dos maneras. Una, con nuestras fuerzas y capacidades, o con las fuerzas y las capacidades de Dios. Ahí cada uno es donde decide. Hay momentos donde vienen los problemas, vienen las circunstancias y nos hundimos en medio de las circunstancias difíciles, en medio de todas estas adversidades que van surgiendo. Nos hundimos. ¿Por qué nos hundimos? Porque estamos peleando solos. Porque estamos peleando en nuestras propias fuerzas. En el verso 6 dice, humillaos pues, pero dice, ¿de qué manera y en dónde? Dice, bajo la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros reconocemos que no podemos, cuando nosotros reconocemos que hemos llegado al límite, cuando nosotros reconocemos que el matrimonio se nos está hundiendo, cuando nosotros reconocemos que nuestros hijos se están desviando, se están pervirtiendo, no están llevando adelante lo que les hemos enseñado como padres, cuando nosotros reconocemos que nos hemos quedado sin trabajo y no tenemos capacidad para producir nada y dependemos de que alguien nos dé el trabajo, todo eso lo podemos afrontar en nuestras propias fuerzas y capacidades o con la ayuda de aquel que en su tiempo nos va a exaltar. Porque cuando echamos sobre Él todas nuestras ansiedades, Él tiene cuidado de nosotros. Por eso dice, humillaos pues, fijaos, nos dice, poneos a clamar, a interceder, a rogar, ayuno, oración. Amén. Eso está bien, pero ese es el resultado de la humillación delante de Dios. Y a veces me encuentro con gente que quiere agradar a Dios, pero que no están dispuestos a humillarse delante de Dios. La humillación nos lleva a ocupar el lugar que a nosotros nos toca y nos corresponde. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me humillo, reconozco mis debilidades, mis limitaciones, las reconozco y humildemente me acerco a Dios y me humillo delante de Él y dejo toda mi ansiedad sobre Él
para que Él obre, porque Él es el que me cuida. Y os digo algo, aprendí en la palabra de Dios, que ninguna oveja que está en las manos de Dios puede ser arrebatada y dañada, porque Dios es el que nos cuida y el que nos guarda, porque somos rebaño suyo. Y cuando tú quieres resolver tus adversidades con tus fuerzas y tus capacidades, tú le estás dando un mensaje a Dios. Lo que le estás diciendo es: yo no te necesito, yo puedo. Y entonces Dios te deja, Dios nos deja y dice: vale, si tú puedes, hazlo. Me he encontrado con situaciones donde, pastor, tenemos grandes problemas matrimoniales. La pregunta es: ¿cuánto tiempo pasáis juntos orando? Y no tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo pasáis buscando de Dios, leyendo la palabra y aplicando lo que dice la palabra? Yo le suelo preguntar: ¿tú amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Qué voy a amarla si es tan...? ¿Ves? Peleas en tus fuerzas. Y usted, hermana, se sujeta a su esposo como a Cristo. Me voy a sujetar a este inútil, bueno, para nada. Y le empiezan a soltar carne, contienda, problema. Y uno dice: claro, normal, están peleando en sus fuerzas. Están peleando bajo los principios y los conceptos que tienen que ver con la carne y con el mundo. Es decir, tú me haces, yo te hago. O tú me tratas mal, yo te trato mal. Tú no limpias el suelo, yo no lavo los platos. Tú no tal. Y uno dice: pero hermanos, ¿cómo nosotros vamos a vencer esa adversidad? Por eso el inicio de la victoria empieza en una actitud de humildad. Cuando tú eres capaz de reconocer, no de esconder, porque todo lo que tú escondas parece que no va a existir y no te va a condicionar, pero no es cierto. Todo lo que nosotros escondemos sí nos va a condicionar, porque está allí, no desaparece. Esto es como cuando barriendo, ¿verdad? Echan la basura debajo de la alfombra. Algunos dicen: ay, qué limpito quedó. ¿Qué va a quedar limpito? La alfombra tiene una montaña allí de tierra que has tirado debajo. La tierra sigue. Ahí el polvo sigue, la basura sigue. Y tu casa sigue estando sucia, aunque no se vea. Y eso es lo que pasa en la vida de muchos. Disimulan, aparentan. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a humillarse. Porque humillarse delante de Dios solamente se puede hacer cuando uno reconoce su limitación. Por eso no es humillarse ir a pedir justicia. Yo he aprendido en la palabra, en la carta de Santiago, que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, yo puedo estar muy enfadado con el gobierno porque no me da una subvención, o una ayuda, o me han quitado no sé qué. Puedo estar enfadado y puedo ir a orar y decirle: Dios, trae justicia y en las próximas elecciones quítalos. Tienes derecho de hacerlo. Pero ¿cómo vamos a superar nosotros la adversidad? ¿Cuando cambia el gobierno? No, hermano, porque todos los gobiernos piensan en lo suyo y tú tienes que pensar en lo de Dios. ¿Cuándo empiezan a cambiar las cosas? Cuando tú vas delante del Señor y dices: Señor, me humillo delante de ti. Me encuentro con una edad determinada. Cuando pude estudiar, no estudié. Cuando pude aprender, no aprendí. Cuando a mí me dijeron: ahorra, porque pueden venir momentos difíciles, no ahorré, me lo gasté todo. Y ahora me quedo sin trabajo. Señor, el momento difícil no es porque el gobierno no me dé la ayuda, es porque yo no estaba preparado para esto. Perdóname. Y ayúdame, porque tengo que cambiar. Tengo que aprender. Señor, si no sé hacer la O con un canuto, tendré que aprender. Si no sé oficio alguno, tendré que aprender. Tendré que pedirte, Señor, porque si tú no obras en mí, yo no tengo posibilidades de salir adelante absolutamente en nada. Eso es lo que nos lleva a la humillación. La humillación delante de Dios nos lleva a ser realmente conscientes de nuestra propia realidad. Tú no puedes decir que en tu matrimonio la culpa es del otro. A lo mejor algo de culpa también tienes tú,
Pues humíllate, porque a lo mejor tú no la has cuidado a tu esposa como deberías haberla cuidado. ¿Significa eso que ahora Dios te va a tirar un rayo? No, pero eso es lo que implica la humillación. Uno va delante de Dios y dice, Señor, perdóname, perdóname, yo me enfrasqué en el trabajo, abandoné a mis hijos, los dejé solos y ahora quiero que mis hijos sean maravillosos y yo los he dejado a expensas de internet. Y entonces ahora yo quiero que sea maravilloso. Señor, yo reconozco que me equivoqué, pero también reconozco que tú eres poderoso. Por eso dejo toda mi ansiedad sobre ti, porque yo sé, Señor, que tú me cuidas. Tú me cuidas. Y Dios no va a estar ahí con el dedo mandando un ángel. ¿Ves? Te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. No, al contrario. Nosotros ya somos conscientes y viene Dios y dice, bien, has rectificado, te estás humillando, entonces yo que te cuido empezaré a actuar y a obrar en tu vida. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces hay que humillarse delante de Dios. Y humillarse delante de Dios, insisto, no es ir y empezar a hablar cosas, ¿verdad? Desde la perspectiva de uno se siente, cuando uno se siente derrotado, se siente como una cucaracha, como un bicho. Ay, soy el gusano más grande de la tierra. Mira, tú puedes decírselo, ¿verdad? Desahogarte, pero Dios no te ve así. ¿Sabes que Dios no te ve como un gusano, no te ve como una cucaracha? No, aunque en momentos nos hayamos comportado peor que una cucaracha. Dios nos ve como a su pueblo, como a sus hijos, como a sus rebaños, como a sus ovejas. Ay, este corderito medio despistado se me ha ido del rebaño, voy a dejar las 99 y voy a ir a buscarle porque no quiero que este se me pierda. Ese es el cuidado de Dios. Dios no quiere que tú te pierdas, que te quedes en el camino y que abandones pensando que esto es imposible. No es imposible. Lo que pasa es que la victoria empieza en la humillación, reconociendo que nosotros tenemos que ir delante de Dios sin la intención de esconder o de aparentar nada que no somos. Señor, si yo soy un miserable, pero te doy gracias a ti, porque este miserable en tus manos puede ser más que vencedor. Amén. A Él sea la gloria. Y eso es lo primero, pero sigue diciendo, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, ¿cuántas veces lo habremos escuchado esto, no? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual... Y aquí está la clave, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sabéis qué está resumido en estos dos versículos? El concepto de guerra espiritual. No es suficiente con humillarse delante de Dios, es necesario estar dispuestos a pelear, es decir, a hacer guerra espiritual, no material, no natural. ¿Sabéis? No, hay algunos que hacen guerra natural, discuten con todo, discuten con la esposa, discuten con los hijos, discuten con ellos mismos, se ponen frente al espejo y dicen que feo eres, no, más feo eres tú, y ahí está discutiendo y uno dice, pero ¿qué le pasa? Que está en guerra. Guerra consigo mismo, guerra con la gente que le rodea, guerra con los vecinos, con la familia, porque están frustrados, porque se sienten fracasados y porque no se dan cuenta que todo eso que está ahí albergándose, el enemigo lo está usando. Por eso dice Pedro, humíllate delante de Dios bajo la mano poderosa de Dios, porque Él cuida de ti, pero tienes que ser sobrio y velar. Primer paso de aquellos que quieren guerra espiritual. Yo quiero ser victorioso, yo quiero. Y algunos hacen cosas raras, se han leído 4 libros, que hacen caminata, que suben, que bajan, que se van en una avioneta y tiran aceite desde la avioneta. Hay algunos que lo hacen. Allá ellos. A mí la Biblia no me dice, vete a una avioneta y tira sobre Pamplona el aceite de la unción para que cambie la realidad de Pamplona. A mí me dice, dobla tus rodillas y clama, intercede por las autoridades, por todo hombre, porque es voluntad de Dios de que todo hombre se convierta. Y cuando el corazón del hombre cambia, entonces cambia la realidad.
Eso es lo que la Biblia me enseña. Pero cuando yo quiero ser victorioso, yo tengo que saber que tengo que entrar en guerra, guerra espiritual. Y la guerra espiritual es ese conflicto que nosotros tenemos a nivel espiritual, porque al diablo nosotros no lo vemos, no lo podemos tocar. Es más, dice la palabra que tiene una astucia que se disfraza como ángel de luz para engañar. Hay veces que Satanás está hablando a través de alguien que no te lo esperas o a través de unas circunstancias que no te lo esperas. Sí, suele pasar. ¿Recordáis este pasaje cuando el apóstol Pedro, Jesús viene y le dice a los discípulos, ¿sabéis qué? Es necesario que yo padezca y que sea entregado por los hombres. Viene Pedro con buena intención él. Ay, maestro, que eso no te acontezca, que nunca te pase esto. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, ¿qué? Porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y a veces el enemigo utiliza, se aprovecha de circunstancias, se aprovecha de sentires y de movimientos. ¿Sabes para qué? Para condicionar nuestra vida. Entonces, claro, dice la palabra, sed sabios, sed sobrios, y velar. Tenemos que ser sobrios. Cuando nosotros hablamos de sobriedad, el concepto que se nos viene en primera medida puede ser en la comparativa cuando una persona está borracha y entonces no está sobrio. Por eso hablamos y decimos que una persona sobria es aquella que sabe mantener el tipo, que sabe cuidarse, que está realmente, vigilante, alerta a las situaciones, está sobrio, está consciente de lo que pasa. Y dice, sed sobrios y velar, estar atentos, no relajarse, no dormirse. Y ahí empieza el conflicto. ¿Por qué algunos no terminan recibiendo la victoria? Y porque se duermen, hermanos. Porque están dormidos espiritualmente. No te estoy hablando de físicamente. Tú puedes estar cansado, lo que sea. Pero te voy a decir algo. Tu carne se tiene que sujetar al espíritu. Si tú te pones a orar o vienes al culto o estés donde estés y no aguantas porque la pesadez de los ojos te está hundiendo, acuérdate de la palabra de Jesús cuando Jesús iba a ser entregado ahí en Getsemaní. Pero orad, le pidió a los discípulos y estaban vencidos por el sueño. Y Jesús le dice, pero ni siquiera habéis podido aguantar una hora. Les estaba diciendo, pero es que no tenéis capacidad. Y le pide varias veces. Y al último le dice, bueno, ya está dormida. Ya lo que tenga que ser será. Porque si fuera por vuestra ayuda. Y cuando nosotros estamos atentos, velamos, somos sobrios. Hermanos, nosotros no podemos tener un comportamiento diferente en casa que la iglesia. No puedes tú decirle a tu hijo que no mienta y le mientes. No puedes tú ser de los que dicen, aquí tú me vas a respetar y tú le faltas el respeto a la esposa o al esposo. No es un gesto de sobriedad, de coherencia, de saber estar. Por eso la guerra espiritual, hermanos, empieza en nuestras debilidades. Cuando nosotros no somos sobrios, no velamos, dice la palabra que el consejo es ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario que está viendo todo lo que nosotros hacemos para aprovecharse. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el vecino, vuestro adversario, la esposa, ¿no? Ahí va. Mi Biblia está fallada. Porque dice que mi adversario es el diablo. Es el diablo. Y dice que anda como un león rugiente.
buscando al que se lo deje en bandeja. Por eso dice, busca. Satanás sabe dónde están los hijos de Dios, pero no se puede meter con todos. Porque hay algunos que son sobrios y están velando en oración, están en clamor. Señor, ayúdame, protégeme, envía ángeles alrededor de mi vida. Soy torpe, necesito de tu ayuda. Háblame en la palabra, Señor. Quiero servirte, quiero amarte. Entonces viene el diablo y dice, no le puedo hacer nada. Pero justo al lado dicen los demonios, mira ese. Abriendo la boca. A este, rodéalo, a ver por dónde va, porque a lo mejor fue algo puntual y luego se pone las pilas y se va de la iglesia. Se encuentra con los hermanos. ¿Qué tal, hermano, el culto? No sé, no entendí nada, no sé tal. Pero ahí tienes los textos bíblicos, ¿no? No lo apuntes, que me da una pereza ponerme a apuntar con una libretita ahí. Ya está, no. Me da una pereza. Y entonces viene Satanás y dice, este me lo zampo. Este está, fíjate, anda el diablo como un león rugiente buscando a quien devorar. Queremos ser victoriosos, pero nos dejamos comer por el diablo. Y Satanás nos mira cuando nosotros estamos en debilidad. Ahí es cuando ataca, no cuando estamos en fortaleza. Por eso dice, tú tienes que ser sobrio y velar. Tú quieres guerra espiritual, quieres ser victorioso. Tienes que ser sobrio, tienes que estar atento. No estés perdiendo el sentido y el conocimiento como si estuvieras borracho. Tienes que ser consciente de dónde estás y de lo que estás viviendo y de lo que estás haciendo. Y tienes que velar, tienes que cuidarte, tienes que estar atento. ¿Sabes por qué? Porque tienes un adversario que se va a aprovechar en el primer momento que pueda de tu vida. Y entonces cuando dice, sed sobrios y velad, porque tenemos ese enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y luego dice, al cual resistid. Es un imperativo, resistid firmes. ¿En dónde? En la fe. Al diablo no se le puede resistir con tus fuerzas. No puedes ir y decirle, ay diablo, tú vienes a mí, pero yo tengo un montón de hermanos que están orando por mí. El diablo dice, pero eso te lo crees tú. Te voy a reventar. Te voy a comer. Te voy a derrotar, te voy a avergonzar. Dice, resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. Resistid está utilizando un texto, hermanos, un término que no es el concepto que a veces tenemos nosotros. Nosotros vemos algo que a lo mejor una pequeña columna que está aguantando un gran peso y decimos, mira cómo resiste, qué fuerte que es, está aguantando ahí el peso y bueno, vamos a ver si dura. La palabra no está diciendo toma una actitud pasiva y que el diablo ya se va a cansar. Ya se va a cansar, ya verás tú cómo se cansa. Tú deja que te machaque, deja que te hunda, no se va a cansar, hermano, porque su labor es esta. Resistir trae el concepto de enfrentar. Cuando tú ves en la palabra y le resistió cara a cara, está diciendo, viene el enemigo. Yo no estoy para aguantar y claudicar. Yo estoy para ponerle un freno. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos una autoridad sobre principados y potestades porque Cristo Jesús la ganó. Y entonces, sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Dice la palabra en Marcos, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad de plantarle cara en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús, pero por la fe. Por la fe.
Tú al enemigo no le puedes ir y pararte enfrente y decirle, ay, enemigo, yo creo que Dios me ama mucho, no sé, no estoy muy seguro, pero no sé, yo leí un versículo, no sé dónde está, pero vete, vete. Ya, el diablo dice, no se lo cree ni él. Te coge la Biblia, pum, pum, y te da con la Biblia en la cabeza. Nosotros resistimos firmes en la fe, por eso yo estoy comentando la palabra. A mí la palabra me dice que tengo autoridad sobre todo principado y potestad. Él me ha dado en el nombre de Jesús. Entonces cuando yo tengo que resistir, yo me puedo parar en el nombre de Jesús y decir, no, no vas a avanzar, no vas a tocar a mi familia, diablo. No te vas a cargar a mi familia, no te la vas a cargar, no te la vas a cargar porque yo estoy velando, estoy siendo prudente, estoy siendo sobrio, te estoy resistiendo, porque yo sé que tú te quieres cargar a mi familia porque estás como un león rugiente y quieres devorarle, pero yo no te lo voy a dejar porque en el nombre de Jesús tengo autoridad para enfrentarte, para hacerte huir, para hacerte abandonar, tengo autoridad para resistirte, para resistir. Y cuando la resistimos, firmes en la fe. Santiago dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Quiere decir que si hacemos guerra espiritual, tenemos que tener integridad, tenemos que estar enteros, no podemos tener brechas. Tenemos que velar, tenemos que estar atentos al enemigo que tenemos, pero también tenemos que plantarle cara y pelear, hermano, pelear con las armas que Cristo Jesús nos dio. Dice la palabra en 2 de Corintios que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La unción de Dios, el poder de Dios sirve para esto. No para que te andes pavoneando diciendo yo soy maravilloso. No, sino para romper toda opresión y oposición y lograr cumplir el propósito por el cual Cristo Jesús te salvó. Si no, no sirve para nada. Eso es el principio de la guerra espiritual. Y por último, dice, mas el Dios de toda gracia. Me encanta esta expresión porque no dice más el Dios de todo poder, porque Dios lo tiene. Dice de toda gracia. Cuando escucho que Dios es un Dios de gracia, yo digo, ay Señor, ¿qué sería de mí si no fuera así? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Quién te llamó a ti? ¿A su gloria eterna en Jesucristo? ¿Quién? Ah, ¿no fue el pastor? Yo que creía que yo había llamado a todos. ¿El que nos llamó quién fue? Entonces, ¿a quién le tienes que rendir cuenta cuando tú no respondes al llamado? Ah, amigo. Muy bien, gracias. Vamos en el mismo espíritu. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, este Dios que tiene gracia y misericordia en nosotros, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea que tengo que padecer, que hay algo que es normal en la vida del cristiano, que es el padecimiento. Si tú estás aquí huyendo del padecimiento, te has equivocado de sitio. Vete a alguna secta que te prometan todo y que te coman el coco. A mí la palabra me dice que yo voy a tener sufrimiento, voy a tener padecimiento, pero yo tengo aquel que ha vencido a mi lado y va a pelear también por mí. Por eso dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, no es el pastor, no son los hermanos, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y termina diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sabes qué es lo que hace falta? Ser transformados. Mira, dice que Él mismo es el que a nosotros nos perfecciona. Es decir,
que trabaja en nosotros de tal forma que podemos ocupar el lugar que nos corresponde dentro del cuerpo de Cristo. El perfeccionamiento no es una cuestión, nosotros somos usados por Dios, pero es una acción de Dios. Es Dios el que trabaja en cada uno, dándonos crecimiento y poniéndonos en el lugar donde tenemos que estar. Por eso dice, Él es el que nos perfecciona, Él es el que nos afirma. Él es el que nos afirma. Cuando nosotros estamos débiles, cuando estamos tambaleantes en nuestra vida, podemos decir, no, es por culpa de la alabanza que no fluye, es por culpa del pastor que no predica, es por culpa de mis responsables. No. Es una cuestión tuya. Tú tienes que buscar de Dios para que Dios te afirme. Entonces, cuando tú eres capaz de ser afirmado por Dios y encima de ser fortalecido, Él mismo fortalezca y Él mismo te establezca, es decir, te plante y te ponga donde tienes que estar, porque cuando Dios hace algo, nadie lo puede revertir. Dios es el que abre puertas y nadie las cierra. Dios es el que cierra puertas y nadie las abre. Si Dios ha dicho, yo quiero que tú hagas, seas o cumplas esta labor, yo lo voy a hacer a través tuyo. Por eso yo te voy a establecer. Por eso el cambio, la transformación de Dios no pasa por venir de vez en cuando, no pasa por hacer cursos, pasa por ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Cuando Dios realmente obra en nosotros, Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece, porque Él es el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, porque esto es sobrenatural, porque esto es espiritual. Esto no es una cuestión de fuerza humana, de capacidad humana. En nosotros está el querer que Él lo haga. Pero si tú no peleas, si tú no batallas, si tú bajas los brazos, no eres capaz de estar ahí peleando, humillándote delante de Dios, haciendo guerra espiritual, ¿sabes qué es lo que va a pasar? No vas a estar nada de lo que dice aquí ni perfeccionado, ni afirmado, ni fortalecido, ni establecido. Aquel que es plantado por Cristo no se viene abajo. Bienaventurado el varón que espera en Dios. Bienaventurado, porque será como árbol plantado junto a agua, y de ahí será que se nutrirá a través de esas aguas y su hoja no caerá. Bienaventurado aquel que espera en Dios, que confía en Dios. Bienaventurado aquel que no tiene sus fuerzas y su confianza en sí mismo, sino en aquel que le llamó y que tiene gloria y gracia para manifestar en nuestras vidas. Bienaventurado es aquel, gozoso, dichoso, feliz. No nos llamó Dios para avergonzarnos. Somos nosotros los que nos avergonzamos solitos y los que avergonzamos el nombre y la palabra de Dios. Porque cuando nos miran, dicen, tú eres peor que los del mundo. Tú eres peor. Mucho bla, 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 y no eres capaz de aguantar nada. No eres capaz de soportar, de resistir, porque estás peleando en tus fuerzas. Pero hermanos, eso se tiene que acabar, porque es imposible que seamos verdaderos discípulos de Jesús si no superamos nuestras adversidades. Y yo quiero que hoy nosotros podamos clamar a Dios mientras los hermanos de la alabanza suben y podamos pedirle a Dios que nos ayude en esta realidad. Que nos ayude en esta realidad. Yo voy a pedir que ahí donde estás puedas ponerte en pie. Y puedas disponer y preparar tu corazón, porque a lo mejor en este momento te sientes derrotado o derrotada. No lo sé. Puede que este adversario que anda como un león rugiente buscando a quien devorar ya te ha pegado 18 bocados. No lo sé. Y que te sientes como que ya estás agonizante, como que ya no hay mucho más que hacer en tu vida y demás. Hoy yo te digo con toda certeza y con toda contundencia que en Dios no está todo perdido, hermanos.
que si Dios fue capaz de obrar en tu vida cuando estabas lejos de Él, cuando caminabas dándole la espalda, cuando caminábamos blasfemando el nombre de Dios, comportándonos como mejor nos parecía, haciendo barbaridades, y Dios fue capaz de acercarse a nosotros, de tener misericordia, de llamarnos a su gloria. Si Él fue capaz de hacerlo en ese momento, ¿por qué dudas ahora de que Dios lo pueda hacer? El diablo quiere que tú pienses que ya está todo perdido. Y tienes que seguir el ejemplo de ese hombre que fue crucificado juntamente con Jesús. ¿Sabéis, no? Lo que dice la palabra, que él fue crucificado entre dos ladrones, dos malhechores, dos condenados a muerte por sus delitos. Ahí estaba uno diciendo: a ver, si tú eres el Hijo de Dios, bájate, ayúdanos a nosotros, que escapemos, que vayamos. No entendía nada, lo único que quería era lo suyo propio y demás. Pero ahí estaba el otro que dice, lo reprende al otro, le dice: mira, pero es que no tienes ni siquiera respeto. Nosotros por lo que hemos hecho estamos aquí, pero él no hizo nada. Ese en la cruz ya estaba teniendo más luz que muchos que a veces llenan las iglesias. Y le dice a Jesús: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Claro, la respuesta de Jesús es lo que quiero destacar. Porque Jesús no le dijo: bueno, haberme escuchado antes. Yo llevo 3 años y medio predicando. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba sanando a los enfermos, cuando estaba multiplicando los peces y los panes? ¿Dónde estabas tú cuando yo en el Sermón del Monte enseñé? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Jesús en realidad no le importó dónde estaba. Lo único que le importó que en ese momento él se humilló delante de Dios y le dijo que tuviera misericordia de él. Y Jesús le dice: que sepas que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo de hacer la escuela de capacitación, no tuvo tiempo de hacer el IBN, no tuvo tiempo de cantar cánticos, de estar en la alabanza, pero sí tuvo tiempo para lo más importante: reconocer que necesitaba de Jesús. Y si hoy tú reconoces que no estás siguiendo el camino que te puede llevar a vencer estas adversidades del día a día, entonces hoy es el momento de decirle a Dios que te ayude. ¿Quieres aprender a leer y escribir o mejorar tu español? Apúntate a las clases de Más que Palabras. Empezamos el 23 de septiembre y terminamos el 16 de diciembre. Las clases son los lunes de 7 a 9 de la tarde en calle Juan María Gelbenzu 21 Bajo. El curso cuesta solo 10 euros. Llámanos al 601-700-277 para apuntarte o saber más. Pero date prisa, tienes hasta el 16 de septiembre para inscribirte. Y si conoces a alguien que necesite estas clases, pasa la voz. Ya está abierto el plazo para solicitar tu certificado de donativos. Este certificado podrás presentarlo en la Renta 2025. Para más información, accede al apartado donativos en nuestra página web www.ccpamplona.com. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.